Doy mi bienvenida a esta sexta clase de hermenéutica estética de la música. Nuestro tema de hoy, de la sexta clase, corresponde a los sentidos de la música, en la filosofía y en las letras clásicas, con Homero. El objetivo nuestro es que al final de esta clase se pueda proponer que la música y la filosofía nos abren a un sentido pleno de la vida, también a través de las letras clásicas y de las homéricas. Es un estudio de caso de los sentidos de la música en la filosofía y en las letras clásicas con Homero. El entorno del pensamiento y de la cultura homérica nos va a ocupar en estos primeros minutos. Con esta sexta clase, correspondiente a nuestra exploración hermenéutico-estética de la música, y nos surge una pregunta. ¿Por qué vamos a explorar, como si fuese un solo campo hermenéutico, a los sentidos de la música? En la filosofía y en las letras clásicas, con Homero, parecen varios campos hermenéuticos. Lo hacemos en un solo campo, porque en la filosofía, en la estética griega, la música ocupa un lugar muy destacado. Desde Pitágoras, tanto Platón como Aristóteles han concebido una importancia central al hilo de la catarsis, de esa purificación, por el miedo, por el terror, por la compasión, o una importancia también al hilo de lo político. A pesar de la dificultad de establecer con precisión el concepto de música, bien desde la filosofía, bien desde la cosmología, o como fenómeno estético, no es posible prescindir de ella si se quiere comprender la filosofía griega y la música griega. Y desde otro punto de vista, por el que se observa un horizonte de intelección más reducido, porque en la literaria y homérica Ilíada se descubre el escudo de Aquiles. Aquí está, mi vieja Ilíada. Se descubre el escudo de Aquiles con divertimentos musicales esculpidos en él. Porque en la Ilíada, el modelo de héroes que es Aquiles, deleitaba su corazón cantando las hazañas de los héroes, con una hermosa lira, ricamente labrada y ceñida con un puente de plata, que había recogido entre los despojos de la ciudad de Etión. Esto nos cuenta el mismo Homero. En nuestra exploración de la presente clase, podemos llegar a interpretar las culturas de las oleadas de esas olas de pueblos procedentes de Centroeuropa en el transcurso del milenio segundo antes de Cristo, que darán origen a la cultura griega. En esta clase exploramos, pues, a Homero y la música, desde la hermenéutica en un ir y venir hacia la antropología. A su vez, tras fusionarse con la cultura minoica, originaria de Creta, se dará paso a una nueva facies cultural. Se originan nuevos caracteres de autonomía, es decir, se origina la cultura micénica. La época de la historia griega abarca los 4 primeros siglos del milenio segundo antes de Cristo. Aquella historia griega constituyó una etapa de asimilación cultural. Tuvo lugar, entonces, el nacimiento de una serie de mitos referidos a los orígenes de la música. Aquellos mitos, de una o de otra manera, vinculan a la música con Egipto. Pues es notorio que, por ejemplo, Jacques Chevalier, en su Historia del Pensamiento, en el primer tomo, se refiere a la filosofía griega, a la música griega, como procedente de Egipto. Tiene, pues,
muchas páginas dedicadas a esas raíces africanas de la música y de la filosofía griega, raíces egipcias. De una forma similar, la cultura mesopotámica había penetrado hasta la región de Tracia a comienzos del milenio I, utilizando como plataforma de lanzamiento el Asia Menor. Ya tenemos otras relaciones de sentido cultural y hermenéutico. Además, ya a comienzos de aquel milenio I, varios grupos de población griega, básicamente jonios, eolios y dorios, habían conseguido cruzar el mar Egeo y llegaron a establecerse no solo en las islas del mar Egeo, sino también en el litoral minor asiático. Por lo tanto, en hermenéutica resulta extraordinariamente difícil y problemática la reconstrucción del pensamiento griego acerca del concepto, del significado, de la utilidad de la música durante la edad arcaica, es decir, a lo largo de ese período cronológico que transcurre entre los tiempos homéricos y los años finales del siglo VI a.C. Ante todo, hemos de destacar el hecho de que si exceptuamos las obras de Homero y de Hesíodo, cuyas referencias sobre la música analizamos en esta clase, en esta etapa de la historia de la música antigua no aparecen ni noticias ni documentación escrita de primera mano. Prácticamente, la totalidad de los testimonios con que contamos al respecto corresponden a épocas muy posteriores y tardías. Tomemos, por ejemplo, al pseudo Plutarco, al propio Platón, a Aristóteles, el discípulo de Platón, y a otros más. Desde otro ángulo de mira de la antigüedad griega, nos quedan los mitos y las leyendas, que constituyen uno de los medios más antiguos utilizados por los griegos para expresar sus concepciones acerca de la música. La mayor parte de las fuentes musicológicas antiguas coinciden en subrayar la importancia de la música en la sociedad griega de su tiempo, fundamentalmente desde el punto de vista educativo o pedagógico, aun cuando en modo alguno resulta por ello fácil de comprender y explicar en toda su amplitud en qué consiste efectivamente el valor concreto de la música. En la enorme cantidad de mitos griegos, vinculados tanto a la poesía como a la música, destacan, por ejemplo, los mitos de Orfeo, los mitos de Apolo, de Marcias, de Dionisos, de Pan y de otros. Estos mitos sirven para testimoniar el carácter primario de las funciones que cumplía la música, a pesar de tener que ser considerada en sus conexiones y relaciones con la religión, así como con las cosmogonías primitivas y la vida social griega en general. Desde este horizonte de intelección hermenéutico, cada uno de los mitos nos presenta una procedencia distinta. El mito de Orfeo, considerado como el padre de los cantos, llegó a Tracia. El mito de Linos, quien entregó el verso y la música a los griegos, conoce un paralelo mesopotámico. Los mitos semíticos de Yagnis y de Marcias son considerados como los creadores de las flautas y chirimías. En los mitos frigios de Terpandro y de Olimpo se los considera inventores y organizadores de la música griega. Esos son los mitos frigios. Todos estos mitos y leyendas constituyen un indicador hermenéutico
de la contribución oriental y africana, mesopotámica y egipcia, básicamente, para los orígenes como para el afianzamiento de la música en la antigua Grecia. Exploramos, pues, la posibilidad de interpretar para entender la música antigua griega en cuanto significado concreto de la palabra griega musiké. Dentro de ese concepto se engloba una serie de actividades muy distintas, aunque integradas en su conjunto en una manifestación única. En el término música se incluía no solo la poesía, sino también la danza y la gimnasia. De este modo, la educación aristocrática implicaba, ante todo, el aprendizaje de la lira, e igualmente del canto, de la poesía, de la danza, de la gimnasia. Perduró, a lo largo de los siglos, aquel significado añejo de aquella sabrosa y antigua música que es un término integrado por la serie de elementos canto, poesía, danza, gimnasia. Es la música de los poemas, es la música de las obras de Homero. Estos son pasajes referidos al tema musical, a su función y a la posición social desempeñada por los músicos en el marco de la vida griega arcaica. Sin embargo, los poemas, los himnos homéricos, no constituyen por sí mismos un conjunto de pensamiento homogéneo, sino que más bien, tales noticias logran poner al descubierto ciertas leyes relativas a la música, que cronológicamente se corresponden con toda probabilidad con una tradición histórica anterior al momento en que fueron escritas. Toda esta serie de testimonios son considerados extraordinariamente preciosos para la hermenéutica y también para la antropología. Ya durante la antigüedad, los poemas homéricos fueron tratados como una fuente de noticias de primera mano. Noticias de primera mano acerca específicamente de la música. Así, por ejemplo, el pseudo-Plutarco, que escribió a lo largo del siglo III después de Cristo, en el tratado que tengo en mis manos de música, constituye una de las más destacadas obras que conservamos en la antigüedad y que llegan hasta la actualidad acerca de cómo eran entendidos los problemas musicales de la antigüedad. Pues bien, en De Música, Plutarco dice que el gran Homero les enseñó que la música es útil al hombre. Por consiguiente, Plutarco manifiesta que, en efecto, la música sirve en numerosísimas circunstancias. Inclusive, en la Ilíada, escrita por Homero, se llega a saber que la música calmó la cólera de Aquiles que tenía contra Agamenón. ¿Cómo calmó esa música? Por medio del arte musical que el sabio Quirón enseñó a Aquiles. Igualmente, Hércules se servía de la música, así como Aquiles y muchos otros, quienes, de acuerdo con la tradición clásica, habrían sido todos ellos discípulos del gran sabio Quirón, maestro no solo de música, sino también de justicia y de medicina. La música respondía, pues, no solo a una función de tipo recreativo, sino también a una función de carácter ético-cognoscitivo. Por su parte, el canto servía para atraer a la divinidad, que a su vez estaba encargada de distribuir el bien y el mal, y por medio de la cual sería posible librarse, aunque fuese de manera indirecta, de las enfermedades, lo que ahora tenemos como musicoterapia.
Centrémonos, pues, en la música como filosofía. Damón de Atenas, uno de los maestros de Sócrates, fue uno de los primeros filósofos griegos que establecieron una conexión entre la música y la formación del carácter humano, el ethos, para bien o para mal. Platón, el más ilustre discípulo de Sócrates, creía que la música podía contribuir decisivamente a la inculcación de las mejores virtudes en el ciudadano. Virtudes como el valor, la mesura, el sentido de la justicia y además, no solo a nivel individual, sino también a nivel colectivo, porque la música tenía para él el poder de marcar la línea, esa línea de un estado y de un orden social. Por eso, defendió siempre la inclusión de la música en el sistema educativo estatal, como recogió después el músico y pedagogo Arístides Quintiliano del siglo II después de Cristo, o, si queremos ubicarlo, porque no se sabe exactamente las fechas en que datarlo, entre el siglo III y IV después de Cristo. Es decir, va desde el siglo II después de Cristo, o también otros lo precisan en su vida en el tercero y comienzos del IV después de Cristo. Platón, al igual que otros filósofos anteriores y posteriores, como el propio Aristóteles, el discípulo de Platón, pensaba que la música, del mismo modo que influía en el alma, que influía en el carácter de los hombres, también lo hacía en sus cuerpos, por lo que se usaba desde el tiempo de Platón a la música como terapia para devolver el equilibrio a la mente y al cuerpo. Así se empleaba música estimulante para despabilar a los aletargados, a los autistas, a los débiles, y música suave para apaciguar a los nerviosos, hiperactivos, coléricos, mientras que para la educación se usaba música y ritmos armónicos y equilibrados, es decir, ninguna de las dos anteriores, pues se trataba de inculcar al alumno la moderación, el equilibrio. Para Platón, no obstante, no toda la música era útil para la formación ética del individuo y del colectivo, porque podía fortalecer su voluntad y principios, pero también desequilibrarle, podía inclinarle a la desproporción y por tanto al mal. Así desechaba los géneros tanto cromático como enarmónico, así como la música puramente instrumental, pues pensaba que actuaban de un modo desenfrenado sobre las emociones, poniéndolas fuera de control. Por tanto, elogiaba el género dórico, más equilibrado, más mesurado. Y por supuesto, la música extranjera entraba dentro de la primera consideración, como música orgiástica y música peligrosa. El porqué del poderoso efecto que Platón le atribuía a la música es que para él constituía un puente entre las ideas y los fenómenos, y por lo tanto era de influencia decisiva en el temperamento del ser humano. Finalmente, el discípulo de Platón, Aristóteles, compartía con su maestro el mismo concepto de la enérgica acción de la música en la moral. Así, clasificaba las melodías en 4 tipos: las moderadas, las más apropiadas para la educación, las entusiastas, que llevan el apasionamiento y a la catarsis, es decir, a la purificación espiritual,
mediante una saturación de sentimiento y expulsión del exceso de emoción, quedando el alma equilibrada y purgada. Las músicas relajadas, buenas para el conocimiento y el juego, y las tristes, por último, que afiebran la mente del hombre y lo hacen sentirse grave. De este modo, Aristóteles coincide con sus predecesores en la idea de que la música supone e impone orden, pero la desnuda de toda metafísica. De metafísica verdadera, por supuesto, de la metafísica aristotélica mismo, de la metafísica que tendrá una gran tradición de sentido filosófico, no de lo que desde el siglo XX-XXI se llaman autoayudas y cuestiones de aquellas que no son filosofía, no son metafísica, no son nada de ello. Pues bueno, Aristóteles le desnuda a la música de toda metafísica, buscando una explicación más bien psicológica, una consideración que sería perfeccionada por su gran discípulo Aristóxeno de Tarento del siglo IV a.C., que además estudió los problemas de la percepción musical por el oído humano. Una de las escenas más conocidas de la obra platónica es aquella en la que Sócrates es preguntado por el motivo que le ha llevado a versificar unas fábulas de Esopo. Vamos a ver en qué libro platónico está aquello. Vamos a ver, porque aquí están las obras completas de Aristóteles y vamos a buscar en los diálogos de Platón, en el Fedón, precisamente, en el 60e y 61a. Encontramos, por supuesto, aquello en el Fedón, pero también en el banquete, en el Fedro. Y dice que por experimentar, vamos a ver el Fedón, aquí, y dice que por experimentar qué significaban ciertos sueños y por purificarme, por si acaso esa era la música que muchas veces me ordenaban componer, pues las cosas eran del modo siguiente. Visitándome muchas veces el mismo sueño en mi vida pasada, etcétera, etcétera, continúa. Y luego dice, Sócrates, haz música y aplícate a ello. Esta es una linda frase que podríamos ponerla en alguna asignatura, en algún instituto, lo que fuera, como epígrafe. Sócrates, haz música y aplícate a ello. Precioso. Pues bien, esto es lo que nosotros podemos manifestar en síntesis de esta cita, y es que el propio filósofo parece dudar del significado preciso del concepto de música, que es una prueba evidente de la pluralidad de sentidos del término que ya en el siglo V a.C. sucedía. Originaria y etimológicamente sabemos que para los griegos música era todo aquello que las musas inspiraban o guiaban. No obstante, del mismo modo que ocurre con innumerables conceptos filosóficos, el mismo Sócrates era consciente de la polisemia y debe cometer una falta contra la divinidad debida a la confusión. Inmediatamente antes de su muerte, considera que la filosofía es la más alta música, a pesar de lo cual versificará algunas fábulas de Esopo siguiéndose así a una concepción más tradicional, pues la poesía ya desde Homero de Hesíodo se entiende como don de las musas, hijos de Mnemosine. La memoria
a la cual se refiere Martin Heidegger en su libro ¿Qué significa pensar? ¿Qué significa pensar? En una edición castellana, precisamente, Martin Heidegger le dedica no solo párrafos, sino capítulos a Nemocine, a la memoria, que recuerdan los acontecimientos pasados e inspiran a los hombres para que sean capaces de narrarlos y cantarlos. Es poesía también un término que progresivamente acota su significación, pues la poiesis es inicialmente producción o composición y solo después se restringe su significación hasta identificarse con la versificación, pero inicialmente poiesis era composición, producción también musical. El propio Platón lo explica en El banquete. Vamos a ver, en las mismas obras completas, debe ser el banquete 205b, de la B labial y la D de día. Pues el banquete. Vamos a ver, aquí estamos. Sócrates manifiesta ciertas dudas que pueden ser aclaradas a la luz de lo que encontramos en el Pedro. Es decir, vamos desde el banquete hasta el Pedro, que el Pedro es un diálogo inspirado y poético por excelencia, en el que Sócrates conversa con un declarado amante de las musas, un filóbusos. Sin embargo, ninguna de las 9 parece amparar la actividad filosófica a la que Platón, una vez más, exhorta a los lectores. En el mito de las cigarras, estos animalillos se encargan de notificar a las musas quienes les honran. Esto encontramos en el Pedro. En el 259D, de la D de día. En el Pedro 259D, vamos a ver, aquí, nos dice, es la de mayor edad, Calíope y Aurania, que la siguen, a quienes dan noticia de los que pasan su vida entregados a la filosofía y cultivan el género de música que ellas presiden. Y estas precisamente, por ser entre las musas, las que se ocupan del cielo y de los discursos divinos y humanos, son las que emiten la más bella voz. Pedro 259D de día. Quizá ahora se comprenda mejor el porqué de las dudas socráticas en el Fedón. No existiendo una musa estrictamente filosófica, decide honrar con sus versos a Calíope, la de hermosa voz, adornando la sencilla narración de Esopo, a pesar de su previa convicción de que la filosofía es música. Pero resulta interesante este fragmento del Pedro para dar un paso más y señalar un segundo sentido que además nos permite ya destacar la clara herencia pitagórica que se percibe en estas concepciones platónicas. Urania, como se sabe según su propio nombre, la celeste, es la musa de la astronomía. La música, por lo tanto, puede considerarse en un sentido cosmológico, pues revela precisamente la estructura armónica del universo, que por otra parte se revela ya en el término cosmos. Así pues, hemos de tener en cuenta que ambos sentidos de la música
el filosófico y el cosmológico han de explicarse conjuntamente, sabiendo que a pesar de que hoy un astrólogo y un filósofo nos parecen profesionales tan diferentes, el propio Aristóteles no duda en calificar de físicos y de fisiólogos a quienes él mismo reconoce como los primeros filósofos. Esto está en la metafísica de Aristóteles. La primera parte de la metafísica de Aristóteles es un precioso tratado sobre la filosofía griega, que ahora la denominamos antigua, y que para él era la filosofía pues más cercana a la que podía recurrir. Para un pitagórico, por lo tanto, la filosofía, el amor, la búsqueda de la sabiduría, abarca tanto el estudio de los astros como de las escalas musicales. Platón, el profesor de Aristóteles, lo atestigua en un fragmento. Vamos a ver en qué libro. Vamos a ver, esto está en la República. Vamos a ver. Ya, aquí. Ya, aquí. Parece, dije, escribe a Platón, así como los ojos han sido constituidos para la astronomía, del mismo modo los oídos lo han sido con miras al movimiento armónico, y estas ciencias son como hermanas entre sí. Según dicen los pitagóricos, con los cuales, oh Glaucón, estamos de acuerdo también nosotros. Esta cita la saco de la República del 530 de día, 530 en la República. No es diferente el estudio de lo visual que el de lo auditivo, especialmente para un filósofo como Platón, que considera la razón humana como tribunal que ha de juzgar todo conocimiento. Así pues, desde esta perspectiva evidentemente pitagórica, música, filosofía y astronomía son una misma cosa. Sin embargo, podemos distinguir, aunque sea vagamente, la concepción estrictamente filosófica u ontológica de la música de esa concepción estrictamente cosmológica, basándolos en distinciones conceptuales más contemporáneas que antiguas. Y aquí yo tengo un temor y temblor de que va a ser una observación fuera de la línea temporal. Va a ser un anacronismo. Sin embargo, si saltamos este peligro de anacronismo, tenemos que para los primeros pitagóricos, si seguimos los comentarios de Aristóteles, la esencia y estructura de lo real no depende, como si ocurría con los jonios, del elemento primordial del cual se componen o derivan, sino que depende de la composición, de la mezcla, del orden que manifiestan esos mismos elementos. Lo real, tanto en su conjunto como en sus más ínfimos detalles, presenta una estructura armónica. Y esta armonía es matemática, esta armonía es numérica. Tanto para Platón como anteriormente para los pitagóricos, el término armonía es inseparable de cualquier consideración musical, con independencia del sentido preciso que se otorgue al concepto de música. Sin embargo, debemos comprender correctamente el sentido en que se emplea este concepto en la música griega. Armonía no significaba simplemente combinación de sonidos simultáneos y diferentes, como quizá puede entenderse actualmente. Pues para tal propósito, los griegos empleaban el término sinfonía,
Sinfonía era aquella combinación de sonidos simultáneos y diferentes. Por su parte, la palabra armonía, o más bien armonía, que sería con H, ya traducida al castellano, no la armonía sin H, sino que es esta armonía de concepción griega, designaba el ajuste, el encaje, el cierre, la unión de distintas partes de un objeto, y solo después se empleó para referirse a la afinación de un instrumento musical. Un fragmento que nos ayudará a explorar esta cuestión es el que Aristóteles relaciona con Alcmeón de Crotona. Vamos a ver qué texto aristotélico es el de la metafísica. Vamos a ver en mi libro de combate, no en la traducción trilingüe de García Yebra, de Valentín García Yebra, sino en esta edición que fue uno de los textos más usados dentro de mis estudios de la colección austral en la metafísica. Tenemos en la metafísica, según recuerdo yo, en el 986a, que por supuesto está citado también por el Diels-Krantz como 58b5. Recuerdo hasta en un examen, el Diels-Krantz 58b5, ¿qué significa? A buscar pues en la metafísica de Aristóteles en el 986a, en el que dice, vamos a buscar la página, que la tengo subrayada, levemente subrayada, con timidez. Aquí está. Dice, otros pitagóricos dicen que hay 10 principios y los disponen en columnas paralelas, límite e ilimitado, impar y par, uno y múltiple, derecho e izquierdo, masculino y femenino, estático y dinámico, recto y curvo, luz y oscuridad, bueno y malo, cuadrado y oblongo. Este es el Aristóteles de la metafísica del 986a, que en el Diels-Krantz, que seguro que no lo he olvidado, es en el 58b5. Es la mezcla y combinación, la armonía de los elementos constituyentes, es la limitación de lo ilimitado, lo que posibilita que las cosas sean y sean conocidas. Estamos hablando en términos aristotélicos, que las cosas sean y sean conocidas, no es una tautología. Es difícil comprender este pensamiento referido a lo pitagórico, sin aplicar las quizá distorsionantes categorías filosóficas posteriores, en particular las de Aristóteles, quien basándose en estos pasajes, citados por el propio Aristóteles, estableció que los milesios habían postulado un principio material, pero los pitagóricos fueron los primeros en anticipar su causa formal. Y esto lo pone Aristóteles en su propia obra metafísica, el 987a. Es esa estructura, el orden, la disposición, la esencia, la naturaleza de las cosas, y no el aire, el fuego o el agua. Y tal disposición no sería cognoscible si las cosas no fuesen números. Lejos estaban los pitagóricos de considerar lo matemático como herramienta humana para conocer al mundo. Al contrario, es precisamente esa estructura numérica, esa estructura armónica, esa estructura que los pitagóricos la consideraban musical, la fuente de nuestro conocimiento.
gracias a la estructura musical, conocemos. Esa era la forma de enfocar la gnoseología pitagórica. Además, resulta aquí superflua nuestra separación entre aritmética y geometría, habida cuenta de que los pitagóricos no distinguían el punto del 1, la línea del 2, la superficie del 3, ni el volumen del 4. El famoso y extenso fragmento aristotélico, que vamos a situarlo y vamos a referirnos a continuación, servirá para asentar y ampliar lo que estamos explorando. El texto al cual me voy a referir a continuación está en la Metafísica, en el 985b, y llega hasta el 986a. Pues vamos a ver. 185, 986. 985. Los llamados pitagóricos se dedicaron, escribe Aristóteles, a las matemáticas y fueron los primeros en hacerlas progresar. Absortos en su estudio, creyeron que sus principios eran los principios de todas las cosas, puesto que los números son por naturaleza los primeros de estos principios. Y así continúa Aristóteles refiriéndose a los pitagóricos, a la relación fuego, tierra, agua, siendo tal modificación, dice más abajo, de los números, la justicia, tal otra, el alma y el intelecto, dice Aristóteles, etc. Y supusieron, termino yo la cita de Aristóteles diciendo que supusieron que los elementos de los números eran los elementos de todos los seres existentes y que los cielos todos eran armonía y número. Repito, esto está desde la 985A, hasta la 985B, disculpen, 985B hasta la 986A. Pues bien, nuestra música, por lo tanto, no es sino otra expresión de la naturaleza numérica y armónica del universo. El filósofo es músico y el músico es filósofo, pues busca la estructura matemática de lo real, la dimensión cuantitativa de lo cualitativo. Por estas razones, se hace necesario explorar a la música como cosmología. Puede distinguirse la consideración ontológica de la cosmológica en la medida en que esta última busca revelar no tanto la esencia y naturaleza de lo real, sino su estructura de conjunto, a gran escala. Ya hemos mencionado el hecho de que los pitagóricos, como los primeros filósofos, repararon de modo especial en el orden, en la disposición que presentan la mayoría de los acontecimientos observables en la naturaleza. Los días, las estaciones, el nacimiento, el desarrollo, la muerte de los seres vivos y un largo etcétera. Este fue uno de los motivos que impulsó a la búsqueda de un principio explicativo de la diversidad que los pitagóricos creyeron hallar en el número. Pero, de un modo muy particular, hombres de todas las épocas y culturas mostraron su asombro por los fenómenos celestes, por la estructura y ordenamiento de cuanto observamos en los cielos. Egipcios y babilonios profundizaron enormemente en el conocimiento astronómico, pero fueron los griegos quienes dieron un gran impulso a la explicación de la organización de los cuerpos celestes, a pesar
de que, como todos los antiguos, limitaban su campo de observación a aquello que se ofrece a simple vista. Según parece, fue el propio Pitágoras quien instauró parte de nuestro vocabulario astronómico basado en la armonía que los cielos manifiestan. Así nos dice Aecio, que fue el primero en aplicar al mundo el nombre de cosmos, como reconocimiento del orden que evidenciaba. Y si, como ocurre con la vibración de una simple cuerda o el golpeo de una superficie, es posible percibir una armonía de acuerdo con una determinada sucesión numérica. Resultaba entonces evidente que los astros no podían encontrarse al margen de esta regulación matemática. Con independencia de los grandes astrónomos griegos, cuyo legado estuvo vigente y fue tenido en cuenta durante al menos 20 siglos, los pitagóricos y sus seguidores dejaron a la posteridad la imagen más poética, la imagen más musical de los movimientos celestes. Así lo explica una vez más Aristóteles, a pesar de disentir con los pitagóricos profundamente. Citemos a Aristóteles, ya no en la metafísica, sino en De Cielo. Y ahora sí, no me equivoco ni siquiera por un segundo. Es el De Cielo 290b, con la B labial, que es el Dirscans 58b 35. El De Cielo, a ver, en este tomo, dice Aristóteles que al modo como los sonidos forman un acorde, ha sido formulada de forma elegante y llamativa por los que la sostienen. Y aquí se está refiriendo a los pitagóricos. Y sigue diciendo, me salto líneas, sigue diciendo aquí, que se produce un sonido porque se desplazan a una velocidad comparable el Sol y la Luna, además de otros astros numerosos y grandes, en una traslación de semejante velocidad. Es imposible que no se produzca un sonido de inconcebible magnitud. Y habla de que estas velocidades guardan proporciones entre sí. Son las proporciones de los acordes musicales. Y dicen que el sonido de los astros al trasladarse, me estoy saltando líneas, al trasladarse en círculo se hace armónico. Y como parece absurdo que nosotros no oigamos ese sonido, dicen que la causa de ello es que desde que nacemos, el sonido está ya presente, de modo que no es distinguible por contraste, esto es interesantísimo, con un silencio opuesto. Pues el discernimiento del sonido y el silencio es correlativo. ¡Qué concepción más interesante! De modo que, al igual que los broncistas, no parecen distinguir los sonidos por su habituación al ruido, otro tanto les ocurre a los hombres. Esto está en Aristóteles, en De Cielo, en el 290b, de la B labial. En el cielo encontramos billones de astros, de distintos tamaños, moviéndose en distintas direcciones, a diferentes velocidades y distancias. Y sin embargo,
Esto es lo que posibilita su perfecta armonía, en sentido matemático, en sentido musical. Los astrónomos griegos observaron la aparente circularidad de los movimientos astrales y solo hallaron dificultad en el comportamiento de 5 cuerpos, a los que denominaron estrellas errantes, los planetas. Para dar explicación a todos y cada uno de los ciclos que se contemplan, supusieron que los planetas y ciertos grupos de estrellas estaban anclados en esferas invisibles, como si fueran de cristal, aunque causantes de su movimiento. Será coincidencia o no, pero escogimos para este diplomado de arte, habilidad y tecnología tanto la designación de esferas como la designación de ciclos. Pues bien, continuemos con esta explicación de que esta es la antigua doctrina popularizada por Platón, por Eudoxo, ¿sí?, por Aristóteles, por Ptolomeo, pero fueron los pitagóricos quienes fundaron esta imagen tan fecunda en la filosofía, en la poesía, identificando los movimientos celestes con las notas en la octava musical y, en definitiva, la astronomía y la música. Y a pesar de que la costumbre nos impide ya percibir ese majestuoso sonido de las esferas, se cuenta, de acuerdo con las leyendas que suelen hacer de Pitágoras, casi una divinidad, que él podía escuchar y disfrutar del armónico sonido de los astros. Tiempo después, Platón emplearía esta misma idea de la armonía de las esferas en su mito de al final de la República. Por supuesto, no busca Platón la precisión de un tratado astronómico, sino estimular y despertar la atención del lector, por lo que, como es habitual, adorna la exposición estrictamente astronómica con imágenes mitológicas. Platón en la República, pues, en el 616 B.C., nos dice algo así como que el uso mismo giraba entre la necesidad. Vamos a ver. República 616b al C. Ya. El uso mismo giraba en la falda de la necesidad, y encima de cada uno de los círculos iba una sirena, que daba también vueltas y lanzaba una voz, siempre del mismo tono. Y de todas las voces, que eran 8, se formaba un acorde. Platón, República 616b al C. Platón, debido al habitual revestimiento poético de sus pensamientos, puede hacer dudar al lector de la exactitud de sus palabras, ya que es difícil concebir que el filósofo creyese literalmente en la realidad de sus palabras, que sitúan a una sirena sobre cada esfera emitiendo diferentes tonos. Pero su admiración por el mensaje pitagórico no es discutible, y su contribución fue decisiva para dar difusión posterior a estas ideas, y esto es lo que nosotros vamos a tratar de explorar. A pesar de su extensión, merece también la pena citar un fragmento del libro conocido como Sueño de Escipión, perteneciente a la República de Cicerón. Este sueño de Escipión, de la República de Cicerón, aquí está nuestro libro de obras escogidas de Marco Tulio Cicerón, en donde está precisamente el sueño de Escipión. Pues este autor romano
gran conocedor y transmisor de la filosofía y la cultura griegas, en particular de la platónica, ofrece otra versión de esta armonía producida por las esferas, aunque no menos sugerente y no menos poética que las anteriores versiones de las esferas. Y vamos a ver cómo logramos encontrar a Cicerón, a Marco Tulio Cicerón sobre la República, en el capítulo 6, de la República, en el apartado 18, en el número, mejor dicho, 18, capítulo 6, número 18, ya. Dice así Cicerón, voy a tratar de resumirles basándome en el texto ciceroniano. Cuando me recuperé de contemplar estupefacto, dije, ¿qué es eso? ¿Qué sonido es tan grandioso que llega a mis oídos? Respondió él. Es el sonido que se produce por el impulso y movimiento de las órbitas, compuesto de intervalos desiguales, pero armonizados, y que templando los tonos agudos con los graves, produce equilibradamente armonías varias. Porque tan grandes movimientos no podrían causarse con silencio. Y hace la naturaleza que los extremos suenen unos graves y otros agudos. Bueno, y continúa con lo de las 8 órbitas, 2 de las cuales son iguales, producen 7 sonidos distintos por sus intervalos, etc. Y le relaciona con las cuerdas de la lira y los modos del canto que se abrieron camino aquí en la música. Esto está en Cicerón sobre la República, en el libro sexto, en el número 18. Cicerón, en efecto, construye una narración asentada en los mitos platónicos que encontramos al final de los diálogos Gorgias, Fedón y sobre todo República, a propósito de las recompensas que aguardan a los virtuosos después de la muerte. La teoría de las esferas, como es sabido, gozó de gran éxito en el pensamiento cosmológico, no solo antiguo, sino incluso moderno, ya que Copérnico pensaba que los planetas giraban al estar insertos en sus respectivas esferas. Fue Tycho Brahe quien suprimió esta explicación, pues su teoría requería intersecciones entre las órbitas planetarias. Pero la teoría estrictamente pitagórica, que atribuye musicalidad a estos movimientos, atraviesa todo el período antiguo, como se puede explorar en el comentario al sueño de Escipión de Cicerón. Del neoplatónico Macrobio también, obra en la que se considera indudable la armonía sonora de los planetas, ya que estos al chocar con el aire producen un sonido que no es ruidoso, sino musical, debido a la proporción numérica matemática a que obedece. Estas eran las explicaciones de antaño, hermosísimas a mi manera de ver. Y por ello entramos en ese asunto, es decir, en esa materia de la música como purificación. Los pitagóricos y Platón, a pesar de lo que comúnmente suele pensarse, no centraban su explicación en lo abstracto, en lo inmaterial, en lo místico, sino más bien en el alma humana y en la medida en que todo aquello afectaba a ésta. Las consideraciones astronómicas y los mitos escatológicos solo tienen sentido en virtud de su contribución a una mejora en la conducta
y felicidad humana, teniendo en cuenta la típica analogía de la filosofía griega entre macrocosmos y microcosmos. Es fácil deducir la doctrina pitagórica del alma como número y como armonía musical, siendo como es un fragmento de ese todo sometido a la acción del límite, es decir, organizado, proporcionado, ordenado. Para esclarecer un poco más esta idea, citaremos un conocido texto del Fedón platónico en el que se expresa, aunque de manera algo peculiar, una concepción que suele interpretarse como típicamente pitagórica. Vamos a ver, el Fedón. Vamos a ver, el Fedón buscó el 85E hasta el 86C. Vamos a ver, 85E hasta el 86C. Ya estamos aquí. Dice así: a mí, en este respecto, en el que también acerca de la armonía de la lira y de sus cuerdas, podría también sostener uno mismo ese argumento, que la armonía es invisible, incorpórea y algo muy hermoso y divino, que está en la lira bien ajustada, mientras que la misma lira y las cuerdas son cuerpos y corporales compuestos y terrestres y congénitos a lo mortal. En tal argumento, y ahí continúa el texto y habla de que si son de índole mortal, habrá que pensar si se destruiría la armonía, que es de naturaleza afín, etcétera, etcétera. Pues, y así podemos seguir revisando el texto de la combinación de la armonía. Terminemos entonces de revisar este texto de Platón, del Fedón, del 85E hasta el 86C, en el que finaliza este texto diciendo que, como es también el caso de otras armonías, las que se crean en los sonidos y en todas las labores de los artesanos, mientras que los despojos del cuerpo de cada uno aún permanecen un largo tiempo hasta ser quemados o pudrirse. Relaciona el deterioro, la destrucción, y esto me hace acuerdo a mí de que si hablamos de armonía, pues también de alguna manera nos referimos a su contrario, el caos, concepto muy griego también. ¿Cómo es sabido? Damos un paso más y decimos que, como es sabido, el objetivo de Sócrates es el diálogo, es el de tranquilizar a sus compañeros mostrando diversos argumentos, ya que hemos hablado del caos, a favor de la inmortalidad del alma, que será lo contrario al caos, que en este fragmento o en cualquier otro fragmento puede discutirse. La analogía que presentamos entre la armonía del alma y la armonía de la lira será especialmente útil para que comprendamos las distintas posturas pitagóricas. Suele entenderse que hay una tradición pitagórica en la base, de por medio y al final, que combina lo filosófico con lo médico y que en consecuencia se aproxima más a lo que conocemos de Alcmeón que a los propios fragmentos de Filolao. Hipócrates fue más allá que los pitagóricos. Aportó una visión más compleja, una visión más precisa de la medicina, aunque no puede negarse la herencia de la filosofía en general y de la pitagórica en particular. Si comparamos con el texto del Fedón, hay una sustitución del término salud
por el término vida, lo cual lleva a la teoría del alma como armonía de los elementos corporales, teniendo en cuenta que el alma es ante todo principio de vida. Según parece, era una idea muy extendida en la Grecia de los siglos V hasta el siglo IV antes de Cristo, es decir, desde el siglo de Pericles, el siglo V, hasta el siglo siguiente, el siglo IV antes de Cristo. Nos vamos acercando al siglo I y al nacimiento de Cristo, que marcará una fecha para una era común. Así, la proporción y el equilibrio de los elementos o de los llamados humores corporales es responsable de la vida, de la conservación de la vida, y cuando el orden se quiebra, el cuerpo y el alma que parece depender de él se enferman y se mueren. Sin embargo, resulta paradójico que un pitagórico, en cuyas doctrinas debe encontrarse necesariamente la transmigración e inmortalidad de las almas, defienda una idea semejante. Pero la confusión se disuelve. Rápidamente se disuelve al recordar la exposición aristotélica de los principios pitagóricos. Los primeros filósofos se basaron en la mezcla, en la transformación de los cuerpos, de lo físico, en fin de cuentas. La novedad consiste precisamente en que la armonía no depende en rigor de aires ni de aguas, sino de números. Con independencia del estado de la lira y de sus cuerdas, la armonía depende de la relación entre los 4 primeros números, que son los que determinan y explican la octava, la quinta, la cuarta, cuya relación matemática estableció ya Pitágoras. Sea o no apropiada la transposición de esta teoría al alma y a su inmortalidad, lo importante aquí es que la armonía psíquica no depende de la estructura corporal, no depende de sus humores y disposiciones, sino que depende del orden, de la proporción, del equilibrio de sus propios elementos. Es precisamente la tesis que tantas veces destaca Platón en su República, cuando, refiriéndose a la justicia como virtud suprema, no la define por la actividad de alguno de los poderes o de las facultades del alma, sino que la define por la combinación ordenada, matemática, musical de todas ellas. Veamos pues a Platón en la República en el 443c hasta el D. Pues bien, República 443c hasta el D. Dice, en realidad, la justicia parece ser algo así, pero no en lo que se refiere a la acción exterior del hombre, sino a la interior sobre sí mismo y las cosas que en él hay. Cuando éste no deja que ninguna de ellas haga lo que es propio de los demás, ni se interfiera en las actividades de los otros linajes que en el alma existen, sino disponiendo rectamente sus asuntos domésticos, se rige y ordena, y aquí está interesante, y se hace amigo de sí mismo, y pone de acuerdo sus 3 elementos exactamente como los 3 términos de una armonía, el de una cuerda grave, el de una alta, el de la media, y cualquiera otro que puede ser o haber intermedio. Platón, República 443c hasta el D. El alma, en definitiva, en su semejanza con el macrocosmos, manifiesta una estructura armónica que, según la concepción órfica y pitagórica, solo se ve enturbiada por su vínculo con el cuerpo. Ambas corrientes, no obstante, se diferencian por sendas vías de acceso a la purificación. Los órficos
La fundamentaban en ritos y en ofrendas, mientras que los pitagóricos basaban su modo de vida en la contemplación y en el conocimiento. Los conceptos de proporción, medida, límite, que se cuentan entre los más destacados del espíritu y la tradición griega, y que anteriormente se habían interpretado como una exhortación a la moderación, a mantenernos en la esfera humana a la que pertenecemos, al rechazo de la ibris, adquieren en el pitagorismo una nueva dimensión. Suponen un impulso para reconocer el orden y la armonía matemática y la armonía musical que constituyen lo divino, y para que dediquemos nuestra vida a asemejarnos a ello. Una vez que hemos explorado todos estos campos de la música, es necesario que los reunamos en el concepto de la música. Los griegos no tenían el mismo concepto de música que poseemos actualmente. Música, musique, en griego, significa etimológicamente relativo a las musas, es decir, el arte inspirado y protegido por estas diosas. Integraba conjuntamente poesía, música, danza, gimnasia, entendida esta última en sentido amplio, de manera que la música no se concebía hasta época helenística, en los siglos III hasta el I a.C., no se la concebía separado de las otras, sino que además era parte básica de la educación. Así, prácticamente, todos los poetas líricos, los poetas dramáticos, hasta dicha época, no solo versificaban, sino también componían música y cantaban como un todo. Por eso es necesario relacionar letras clásicas con música griega antigua. Al parecer, tras un primer vínculo con el canto monódico, solista, apareció también otro con la danza y el canto coral, que ya lo encontramos en las tragedias de Eurípides, de Esquilo, de Sófocles. En general, se podía distinguir dos tipos de música: la música popular, la que nos ha llegado con algunos textos, con notaciones musicales mediante letras, y la música profesional, por otro lado, de la que no sabemos casi nada. Lo que sí parece claro es que la música se adaptaba en ritmo a la palabra poética, a la que servía de apoyo, y que incluía cuartos de tono inexistentes en nuestra música occidental. En el período homérico, en lo que se refiere a la Ilíada y también a la Odisea de Homero, la música parece haber perdido esos poderes médico-religiosos para conseguir frente a ello una dimensión predominantemente hedonística. Esto lo encontramos también en la Odisea de Homero. En este caso hedonístico, los testimonios procedentes de Homero nos presentan, en especial en la Odisea, la figura del músico como la de un profesional de su arte. El citarista aparece reflejado en esas obras y no practicará ya en ningún momento un rito religioso, ni completará encantamientos, ni curará enfermedades. El cantor de música dispondrá de un repertorio completo de canciones para las distintas ocasiones y se acompañará en unos casos de la lira, del fornix o kítaris, considerados como instrumentos típicos y polémicamente helénicos. De acuerdo con las referencias y diversos pasajes de la Odisea, el arte musical era considerado como un oficio altamente especializado, más que como una actividad de tipo colectivo. Precisamente, para subrayar aún más la característica totalmente particular y propia del oficio de músico, el cantor de Bódoco es presentado como un personaje ciego,
posiblemente con la intención de quererlo diferenciar de los restantes mortales. Perdón. Por lo tanto, en cuanto a música y poesía, podemos decir nosotros que por Homero precisamente sabemos que los aedos, cantores y compositores de poemas épicos, con su música muy propia, de época micénica, en la Edad Oscura, en los siglos XII, XI, IX, ahí está mucho mejor ubicado. En los siglos XII, XI, hasta el 9 antes de Cristo. Tenían un gran prestigio social por su triple función. Artistas de gran talento capaces de componer, de memorizar miles de versos con infinitas variantes y con gran influencia sobre la población, por lo que recibían atributos de héroes y reyes. Recibían el cetro, el manto, el cayado. Se hablaba de inspiración divina, por la que se erigían en intermediarios entre los hombres y los dioses, y eran los protagonistas indispensables de los ritos religiosos, eran educadores al transmitir con sus cantos poéticos los acontecimientos del pasado, con sus ejemplos morales de comportamiento, con sus conocimientos religiosos. Su papel de intermediarios se ve reforzado por la ceguera, con la que aparecen retratados tradicionalmente muchos de ellos, y que marca un alejamiento de la realidad del presente y una conexión con el otro mundo, con el arte divino, con el futuro. En la época arcaica, en los siglos VIII hasta el siglo VI antes de Cristo, aparecen los nomos, las leyes, vinculados al poeta músico Terpandro de Lesbos, del siglo VII antes de Cristo. Eran unas normas que determinaban las composiciones de voz, de instrumento, de diverso tipo, con gran variedad de ritmos. Destaca el modo, de alguna manera ideado por Arquíloco de Paros, en el nomo que consistía en el acompañamiento musical. Recordémosle a Arquíloco de Paros en el siglo séptimo, en el siglo VII antes de Cristo. Él destaca su lomo, él ideó un lomo que consistía en el acompañamiento musical de un poema yámbico con ritmo rápido y en la intervención añadida de un solista entre las estrofas, el cual a veces introducía notas discordes, es decir, no se ejecutaban a la vez que la melodía principal. Es lo que se ha llamado heterofonía, es decir, una sola línea musical con distintas voces que emitían diferentes variaciones de dicho tema mediante adornos espontáneos o fraseos individuales. No se trata de polifonía o varias voces, es heterofonía. No se trata entonces de polifonía o varias voces que los griegos no conocían, pues la audición de varios sonidos simultáneos que producen un acorde, es decir, la armonía, no empezará a aparecer, recordemos nosotros, hasta la Baja Edad Media, y no se quedará definida sino hasta los siglos XVII y XVIII. En este campo de la poesía coral, cantada, con acompañamiento musical, surgió el ditirambo, considerado el precedente del drama o de la poesía dramática, de la tragedia, de la comedia, del drama satírico. Estos coros sin máscara
entonaban en círculo construcciones estróficas, es decir, estrofas, sus respuestas, o antístrofas o antiestrofas, repetidas en conjunto y con un lenguaje más bien artificial, acompañado, eso sí, de lira o más frecuentemente de aulos. Compositores de ditirambos fueron los precursores Arión de Lesbos del siglo VII a.C. y Laso de Hermione del siglo VI a.C. Este nombre Laso de Hermione es el mismo nombre de aquella personaje de las películas Harry Potter, Hermione. Hermione es Hermione. De ahí viene, de este término griego, Laso de Hermione, del siglo VI a.C. Compositor de ditirambos, junto a otros autores posteriores y mucho más famosos, como Simónides de Ceos. Simónides de Ceos del siglo VI y llega hasta el siglo V a.C. Baquílides del siglo de Pericles, del siglo V a.C. Píndaro del mismo siglo de Pericles, del V a.C. En un ditirambo de Simónides, el corifeo se convertía ocasionalmente en un semisolista, que llegaba a dialogar con el solista, lo que se ha considerado un precedente remoto del teatro o de la poesía dramática. Pues, esto me hace recordar nuevamente a Martin Heidegger. Martin Heidegger, el Was heißt denken? Was heißt denken? ¿Qué es pensar? Cuando en la lección primera, porque este libro está dividido, el qué es pensar, está dividido en lecciones y en nexos entre lecciones, justamente como nosotros también solemos hacer en nuestro diplomado de arte, habilidad y tecnología. En la primera lección, antes de llegar al nexo correspondiente entre la primera y la segunda lección, Heidegger, en Was heißt denken, se refiere a Demosthene, de quien hemos tratado en esta clase, de la memoria, y lo relaciona con el poeta Hölderlin, con la musicalidad. Cuando Hölderlin dice, un signo somos indescifrado. A pesar de los esfuerzos que al respecto trata de hacer el profesor de Oxford, el celebérrimo Murray, el profesor Murray, en su historia de la literatura clásica griega. Nos quedamos más bien con Hölderlin, citado por Heidegger en Was heißt denken, un signo somos indescifrado. El objetivo de esta clase parece que de alguna manera se ha cumplido, pues entendemos e interpretamos que la música y la filosofía nos proponen un sentido pleno de la vida, también a través de las letras clásicas y homéricas. Gracias por haber asistido a esta clase.